Hola de nuevo, vamos a entrar ahora a lo que es la unidad 4, específicamente la fase de planeación, la cual abarca todos los aspectos internos de la planeación, son algunos conceptos y la definición de cada una de las partes, así como algunos ejemplos. Es la unidad 4. Vamos entonces a abordar la planeación. Manos a la obra. En la planeación se determinan los escenarios futuros y el rumbo hacia donde se dirige la empresa y los resultados que se pretenden obtener. Su importancia es mayor ya que permitirá cumplir las metas, aprovechando al máximo los recursos humanos, financieros, tecnológicos y materiales con los que cuenta la empresa. Además, el administrador podrá tener un panorama más claro de lo que se pretende lograr y las estrategias a seguir, y de esa manera las demás fases podrán implementarse de manera acertada. Ahora, ¿cómo se define y se desarrolla la misión de la empresa? La misión describe el motivo por el cual fue creada, y esta hace referencia a la necesidad que atiende, los objetivos que persigue, y además la misión representa la razón de ser de la empresa. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es la misión, en este caso de la corporación Google. Y Google describe su misión de esta manera: organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil. A través de la misión, las empresas pretenden transmitir, tanto de una manera interna como externa, aquellos aspectos que la distinguen de otras empresas y que le dan identidad propia. Tenemos otro ejemplo y es la misión de Coca-Cola, que dice: refrescar al mundo en cuerpo, mente y espíritu, inspirar momentos de optimismo a través de nuestras marcas, crear valor y hacer la diferencia en cada uno de los lugares que operamos. La misión debe ser definida por el mayor número de trabajadores de la planta laboral, ya que esto genera motivación y compromiso. Además, una de las características que debe cumplir la misión es que ésta debe desarrollarse en tiempo presente, en un presente que al mismo tiempo es continuo, pero que se entiende como lo que la empresa es. Muy bien, veamos ahora cómo se desarrolla y se define la visión. Mediante la declaración de visión, la empresa plantea aquello a lo que pretende llegar. La visión responde a la pregunta: ¿qué tipo de empresa queremos ser? Por esa razón, la definición de visión sirve como la referencia hacia dónde se desplazará la empresa en la línea del tiempo. También, al igual que la misión, en el desarrollo de la visión deben participar la mayor cantidad de elementos, y esta se construye mediante un proceso en el cual se generan fotografías a futuro de lo que la empresa desea hacer. Aquí tenemos un ejemplo de la visión, en este caso de Grupo FAMSA, y Grupo FAMSA tiene como visión consolidarnos como una de las empresas líderes en la comercialización de productos duraderos de uso personal y servicios financieros especializados en México y en el mercado hispano objetivo de los Estados Unidos. Una de las características que debe cumplir la visión
es que debe ser realista y flexible y tener como característica la definición del tiempo para alcanzar el objetivo. También debe estar expresada en tiempo futuro. Veamos qué es la filosofía de la empresa. Bueno, la filosofía empresarial es el conjunto de ciertos elementos que nos van a permitir la identificación de la empresa con lo que es y lo que quiere lograr, que a su vez permite desarrollar un núcleo de trabajo organizacional que identifique a todas las partes integrantes de la organización. Para generar una filosofía empresarial se requiere desarrollar la misión, la visión y los valores de la misma. ¿Qué son los objetivos? Bueno, los objetivos de la empresa son los fines hacia los cuales se dirige la actividad. No solo representan el punto final de la planeación, sino el fin al que se dirige la organización, la integración de personal, la dirección y el control. Es aquí donde radica la importancia de la definición de los objetivos de una empresa o una organización. ¿Cómo se clasifican los objetivos? Bueno, vamos a continuación a ver una clasificación de los objetivos según 4 parámetros. Y aquí tenemos una tabla que nos va a ubicar en cada uno de estos parámetros. Los objetivos van a clasificarse en primer lugar según el tiempo. En segundo lugar, de acuerdo a la naturaleza que estos tengan. En tercer lugar, con base en la jerarquía de quienes los establecen. Y en cuarto lugar, de acuerdo a la forma en que estos pueden ser medidos, obviamente en el logro de los mismos. Entonces, veamos cada uno de estos parámetros de manera particular. En primer lugar, los objetivos pueden definirse como permanentes o aquellos que son permanentes y aquellos que se establecen por un periodo de tiempo determinado. Entonces, entendemos por objetivos permanentes aquellos que dan razón de ser a la organización y que están establecidos para que durante la organización pueda moverse en la dirección de esos objetivos. Y entendemos por objetivos determinados aquellos que se pueden establecer en función de plazos, evidentemente en función del tiempo. Los objetivos generales son aquellos también conocidos como objetivos genéricos. Son objetivos basados en expresiones generales o genéricas. Algunos ejemplos de los objetivos generales o genéricos pueden ser cuando la empresa se propone ser líder en el mercado específico en la que ésta se desenvuelve. Otro ejemplo de los objetivos generales es cuando la empresa se propone incrementar las ventas en un determinado tiempo o aumentar los ingresos. Objetivos particulares. ¿Cuáles son los objetivos particulares? Son aquellos que se establecen de manera concreta y que se expresan en términos de cantidad y tiempo. Los objetivos específicos son necesarios para alcanzar los objetivos generales. Son como piezas que se van sumando para al final obtener el objetivo general. Algunos ejemplos de objetivos específicos son incrementar las ventas mensuales en un 20%. Si pueden notar, en relación al ejemplo anterior de aumentar las ventas, el objetivo específico puede decir que las ventas se buscarán aumentar en un 20% de manera mensual, lo cual podrá dar lugar a un objetivo general que puede ser anual o en un plazo de tiempo más largo. Otro ejemplo de objetivo específico puede ser vender
10.000 productos antes de finalizar el año. De tal manera que esto puede contribuir a un objetivo general que puede estar trazado en un plazo obviamente más largo. Los objetivos pueden definirse específicamente en tres tipos de plazos, como conocemos: los largos, cortos y medianos. Los objetivos de largo plazo se formulan generalmente para un periodo de 5 años y 3 como mínimo. Ese es el lapso de tiempo que sirve de parámetro para saber si un objetivo se traza a largo plazo. Los objetivos a mediano plazo se formulan generalmente para un periodo de 1 a 3 años. Y los objetivos a corto plazo se formulan generalmente para un plazo no mayor de un año. Así que de esta manera, en función del tiempo, los objetivos se pueden establecer y medir, y así podemos determinar qué tipo de plazo corresponde a los objetivos trazados en la empresa. ¿Cómo se clasifican los objetivos de acuerdo a su jerarquización? Debemos entender por jerarquización aquello que se establece y que se representa regularmente a través de las estructuras organizacionales que nos permiten ver precisamente quiénes están en la punta de la pirámide y cómo se va desglosando todo el equipo que compone a una organización o una empresa. Pero en términos de los objetivos y en términos de del establecimiento de los objetivos, se puede clasificar en tres niveles de jerarquización. Y vamos a hablar de un nivel estratégico, de un nivel táctico y de un nivel operativo. ¿Cuáles son estos? Bueno, los objetivos estratégicos son aquellos que se formulan por los dueños o los altos directivos de la empresa, es decir, quienes están en la punta o en la parte superior de la estructura organizacional. Son los que van a tomar las decisiones más complejas y a quienes corresponden el trazado de los objetivos estratégicos. En segundo lugar, tenemos los objetivos tácticos. Estos son formulados por los directivos o los gerentes de la empresa, es decir, aquellos que ocupan el segundo nivel, ya sea que lo veamos de forma ascendente o descendente, y quienes tienen la facultad de tomar o trazar los objetivos tácticos. Como bien acabamos de decir, son aquellos directivos o gerentes que están al frente de las organizaciones. Y en tercer lugar, y que son objetivos trazados en la parte inferior, y no quiere decir que sea la menos importante. Algunos incluso van a señalar que muchas de las decisiones tomadas en este nivel vienen a ser esenciales para el desarrollo de una empresa y la consecución de sus objetivos. Entonces vamos a hablar de objetivos operacionales o del nivel operativo, a aquellos que son formulados por los gerentes de áreas o los administradores de una organización. Muy bien, los objetivos también se pueden clasificar de acuerdo a su verificabilidad. Es decir, para que un objetivo pueda cumplir con su naturaleza y pueda servir para los propósitos de la empresa, pues tienen que ser objetivos verificables o medibles. Entonces, este aspecto de los objetivos se puede ver en dos partes. Los objetivos que se verifican de manera cuantitativa son aquellos que se fija la empresa para obtener mejores resultados económicos, centrándonos normalmente en el corto plazo. Algunos ejemplos de este tipo de objetivos que se pueden verificar de manera cuantitativa son, por ejemplo, incrementar el número de pedidos, incrementar el número de visitas comerciales, previsión de ventas por zonas geográficas, etc. Y los objetivos que se
pueden verificar de manera cualitativa son aquellos que la empresa se fija para conseguir un mejor posicionamiento e imagen en el mercado en el que compite. Por regla general, los resultados económicos se aprecian más a medio y a largo plazo. Algunos ejemplos de los objetivos verificables de manera cualitativa son la introducción de nuevos productos, lograr mayor cobertura nacional, captación de nuevos clientes, entre otros. Y podemos ver, como bien lo definen los términos, los cuantitativos son aquellos que se pueden verificar de manera matemática directamente, y los objetivos cualitativos son aquellos que tienden más a cuestiones como la imagen, a cuestiones como algunos resultados, y que se pueden apreciar más en el mediano o en el largo plazo. Ok, pasamos ahora a lo que son las políticas que toda empresa debe tener, y que es una de las partes también de la fase de planeación. En la fase de planeación se establecen las políticas de toda empresa u organización, y las políticas son declaraciones o interpretaciones generales que orientan o dirigen las reflexiones para la toma de decisiones. Las políticas definen un área dentro de la cual debe tomarse una decisión y aseguran que ésta sea consistente con un objetivo y contribuya a su logro. Las políticas ayudan a solucionar problemas antes de que se vuelvan serios. Hacen también innecesario el analizar la misma situación cada vez que se presenta, y unifican los planes. Es decir, las políticas son un marco de referencia dentro del cual un gerente o un directivo va a poder moverse y va a poder tomar las decisiones que tenga que tomar. Y esto permite que una situación no tenga que revisarse, no tenga que analizarse cada vez que se presenta, sino que en base a las políticas se tomará la decisión adecuada. Un ejemplo de esto es a la hora de contratar una empresa X o una empresa Y. Puede tener como política que para cierto puesto solamente contratará ingenieros titulados, de tal manera que cuando se presente ante una convocatoria un ingeniero que no está titulado o que su título está en proceso, probablemente no habrá nada que discutir. Simplemente, en apego a la política, no se podrá hacer la contratación, a diferencia de uno que sí cuente directamente con ese requisito. Ahora, ¿cuáles son las reglas? Hay una diferencia entre políticas y reglas, no se trata de lo mismo, y las reglas establecen las acciones específicas necesarias o su ausencia para evitar que existan desviaciones de las rutas correctas. Casi siempre son el tipo de plan más simple. La finalidad de una regla es manifestar una decisión general sobre si cierta acción debe seguirse o no. Las reglas tienen la característica de restringir o impedir que se lleven a cabo acciones que han sido evaluadas, que han sido analizadas y que terminarían por afectar el curso correcto o la identidad o los propósitos o los objetivos que la empresa persigue. De tal manera que las reglas definen qué cosas sí y qué cosas no deben llevarse a cabo, qué cosas sí y qué cosas no deben introducirse, qué cosas sí y qué cosas no deben implementarse. ¿Qué son los procedimientos? Bueno, los procedimientos son planes que establecen un método de actuación necesario para soportar actividades futuras. Son secuencias cronológicas de acciones requeridas, lineamientos para actuar más que para pensar, que detallan la manera precisa en que debe realizarse ciertas actividades. Estos establecen la línea sistematizada, secuenciada de acciones, y estos se establecen desde la planeación, y la mayoría de las empresas va a tener, por ejemplo, lo que se denomina manual de procedimientos, que establece la manera en que debe actuarse, la manera en que debe soportarse, llevarse a cabo de manera secuencial, cronológica, sistematizada,
todas aquellas acciones necesarias para lograr de manera precisa la realización de ciertas actividades. Asimismo, las estrategias son o se definen como la forma en que se determinan los objetivos básicos a largo plazo en una empresa, la instrumentación de los cursos de acción y la asignación de los recursos necesarios para alcanzar esos objetivos. Las estrategias van a envolver algunos de los elementos que ya hemos mencionado, pero van a sumar a esto también otro aspecto, otro elemento que viene a ser los recursos. Entonces las estrategias vienen a ser el implemento de algunos procedimientos, de algunos modelos, de algunos métodos, sumado a los recursos necesarios para que puedan ser utilizadas y representen así las acciones eficientes y las acciones más productivas para alcanzar los objetivos. Entonces, en la planeación se establecen las estrategias porque, como ya lo hemos mencionado, se establecen los objetivos primero que nada. Entonces, al tener los objetivos que nos determinan el lugar hacia donde queremos llegar, entonces podemos pensar ahora en los procedimientos, es decir, cómo es que queremos llegar o cuál van a ser los pasos a seguir para llegar a aquellos objetivos. Entonces las estrategias vienen a ser los procedimientos o los cursos trazados más los recursos que vamos a necesitar para alcanzarlo. Bien, otro de los elementos que se establecen en la planeación son los programas. Y los programas son un complejo de metas políticas, procedimientos, reglas, asignaciones de tareas, pasos a seguir, recursos a completar y otros elementos necesarios para realizar un curso de acción determinado. Por lo regular, cuentan con el apoyo de un presupuesto asignado. Si podemos darnos cuenta, cada uno de los elementos va representando de alguna manera la suma de los anteriores. Y entonces cuando hablamos de un programa, cuando hablamos de los programas dentro de la planeación, estamos hablando ya básicamente de la suma de todos aquellos elementos que se han venido estableciendo: políticas, reglas, procedimientos, pasos a seguir, cursos a completar y todos aquellos elementos necesarios que puedan permitir que la empresa pueda ir avanzando en toda la ruta trazada hasta llegar, según también las metas, a conseguir los objetivos. Esto implica también la suma de los recursos necesarios que se tienen que presupuestar para alcanzar la meta. Entonces los programas van a ser la suma de todos aquellos elementos. Y ahora sí, ¿qué son los presupuestos? Bueno, los presupuestos consisten en una modalidad especial de los programas, ¿sí? Una modalidad especial de los programas cuya característica esencial consiste en la determinación cuantitativa de cantidad de los elementos programados. Un presupuesto es un plan de operaciones y recursos de una empresa que se formula para lograr en cierto periodo los objetivos propuestos y se expresa normalmente en términos monetarios. Entonces, los presupuestos van a ser toda esa parte normalmente económica o monetaria que va a darle fluidez a los programas y a las metas establecidas. Entonces, son una modalidad, como ya dijimos, especial de los programas, y su principal característica es la de determinar cuantitativamente los elementos necesarios para desarrollar los programas y los proyectos de la empresa. Para elaborar adecuadamente las estrategias
toda empresa necesita una serie de procedimientos y una serie de ejercicios que le permitan establecer las estrategias más inteligentes, las estrategias mejor alineadas, las estrategias más productivas, porque son las estrategias, las rutas o los rieles sobre los cuales va a correr toda la maquinaria. Entonces, es necesario que toda organización, toda empresa pueda desarrollar una serie de análisis, una serie de ejercicios que le permita analizar, estudiar a la empresa desde su interior, también en su exterior y especialmente en razón de las demás empresas que componen el mercado o el entorno en el que ésta se desempeña. Entonces, dos de los elementos que la empresa debe considerar son aquellos que representan las amenazas y las oportunidades. Y estas se encuentran en el ambiente externo y pueden ser elementos tanto del presente como del futuro. Y se evalúa en términos de amenazas y oportunidades. Entonces, esta evaluación se enfoca en la situación competitiva, así como en factores económicos, sociales, políticos, legales, demográficos y geográficos. Además, se examina tecnológicamente en razón de productos y mercados. Un análisis de este tipo va a permitir que la empresa pueda exponerse tanto a otras empresas, compararse con otras empresas, así como también considerar todos aquellos elementos del entorno, de la geografía, de la demografía, de la política, de la economía, que puedan representar en algún momento algún tipo de amenaza o de lo contrario algún tipo de oportunidad. Las amenazas van a ser todos aquellos aspectos que representen un peligro en términos financieros, en términos productivos para la empresa. Y las oportunidades van a ser todos aquellos elementos donde la empresa pueda llevar a cabo de manera satisfactoria sus estrategias y así sacar el mayor provecho de ese entorno. Eso es en el ambiente externo, pero también debe analizarse de manera interna el desempeño de la empresa en términos competitivos y en relación a otras empresas, y de hecho este análisis es el que conocemos como análisis FODA, el análisis de las fortalezas, de las debilidades, de las amenazas y de las oportunidades. En términos internos, la empresa también debe de evaluarse y para esto debe estudiar y evaluar respecto de sus recursos propios internos, aquellas áreas que representan fortalezas y aquellas que representan debilidades, por ejemplo, en investigación y desarrollo, producción, operación, compras, marketing, productos y servicios. Esto con la finalidad de poder formular una estrategia. Para esto debe evaluarse también los recursos humanos y financieros, así como la imagen de la empresa, la estructura y el clima de la organización. De tal manera que la empresa pueda darse cuenta de todos aquellos aspectos que puedan representar debilidades y que también representen un peligro interno para la empresa. Pero al mismo tiempo pueda la empresa observar todas aquellas elementos internos que representen fortalezas y que sean los elementos a través de los cuales la empresa pueda hacer frente también en el ámbito competitivo a las demás empresas que compiten en el mercado. Este ejercicio o esta metodología permite entonces que la empresa pueda conocerse mejor, conocer sus áreas de oportunidad, conocer sus debilidades, conocer también las fortalezas y amenazas que esa tiene. De tal manera que el análisis de los intereses de los factores tanto internos como externos que afectan a una empresa y que son propios de cada negocio, como los que
asimismo como los que se generan de manera externa, deben analizarse de manera oportuna, ya que estos influyen en sus resultados. El análisis FODA no es más que el estudio detallado de las fortalezas, debilidades que tiene el negocio, es decir, la parte interna, y de las oportunidades y amenazas que se le presentan en el entorno en el que se desempeña, es decir, de manera externa. Bueno, un análisis como este y otros más permitirán que las empresas puedan establecer las estrategias de negocios que le permitan ser más competitiva. Y en base a estas estrategias o con estas estrategias pueda también cualquier empresa tomar las decisiones más adecuadas para repuntar o para ganar terreno en el mercado. Entonces, cuando hablamos de las estrategias de negocios competitivas y las decisiones que la empresa debe tomar, debemos pensar que toda empresa en la fase de planeación debe llevar a cabo todo este ejercicio, y en este se tiene que evaluar con cuidado las diversas estrategias antes de elegir alguna, porque las elecciones estratégicas deben ser consideradas a la luz de los riesgos que involucran en una decisión particular. Quizás se desaproveche en algunas oportunidades rentables, porque fracasar en un proyecto arriesgado ocasionaría la quiebra de la empresa. Es decir, toda empresa debe en la fase de planeación optar por las mejores estrategias posibles, de tal manera que la empresa pueda competir en un mercado o en un entorno donde otras empresas más están siempre haciendo lo mismo y buscando crecer y buscando acaparar la mayor cantidad de consumidores posible. Entonces, la elección de las estrategias debe llevarse a cabo mediante el uso de toda una serie de metodologías. Por ejemplo, tenemos en primer lugar una de las metodologías, es lo que se conoce como una unidad estratégica de negocios y el portafolio de actividades. Para eso existe lo que se conoce como la matriz BCG o modelo Boston Consulting Group, que es una matriz también llamada de portafolio. Esta matriz se desarrolló para corporaciones grandes con varias divisiones que a menudo se organizan alrededor de unidades estratégicas de negocio, y a través de un análisis que tiene que ver con la tasa de crecimiento del mercado y que tiene que ver con la cuota de mercado relativa, es decir, la competitividad de la empresa, y también con aspectos como el coste que le genera a la empresa todo el ejercicio productivo que éste lleva a cabo, así como la liquidez de la misma. Con base a eso, la empresa puede tener o encontrar una ubicación dentro de este esquema que le permitirá a la empresa saber cuál es su posición en el mercado, y además cuáles son las condiciones con las que cuenta para ser una empresa competitiva o una empresa que no compite y que corre el riesgo de ser absorbida o de desaparecer en el entorno o en la industria. Esto es un modelo que puede ser estudiado y debe ser estudiado de manera detallada, y como hemos dicho ya, permite a cualquier empresa poderse ubicar en el entorno competitivo. Y este es uno de los diferentes modelos que las empresas tienen a la mano para que en la fase de planeación puedan optar por las estrategias más adecuadas. También tenemos los modelos de fuerzas competitivas, o también llamadas las 5 fuerzas de Michael Porter, o también llamado el diamante de Porter. El diamante de Porter cuenta con 5 elementos importantes. En primer lugar, se puede hablar, según este esquema que tenemos por aquí, de los nuevos entrantes. Sabemos que en un mercado
siempre están apareciendo nuevos competidores, es decir, nuevas empresas, nuevas organizaciones que buscan ofrecer el mismo producto o el mismo servicio que nuestra empresa está ofreciendo, y estos representan a nuevos competidores y se convierten en amenazas de nuevos entrantes, porque toda industria es atractiva y atrae siempre nuevas empresas. Cualquier industria, la industria del calzado, la industria refresquera, la industria alimenticia, pues siempre está atrayendo a aquellos emprendedores y a aquellos inversionistas que buscan también ser una opción en el mercado. Entonces, esos nuevos emprendedores van a representar a nuevos entrantes al mercado y deben ser estudiados. En segundo lugar, tenemos el aspecto de los proveedores, y esto nos permite un poder de negociación de los proveedores. Su capacidad para poner empresas bajo presión es importante, ya que siempre están a la puerta de nuestras empresas ofreciendo sus productos. Y en el tema de la competitividad y en el tema de la planeación también deben tomarse en cuenta aspectos o aquellos aspectos dentro de la organización donde la empresa requiere y necesita de materias primas, de insumos que son necesarios para lo que se produce o lo que se procesa. Entonces, los proveedores siempre estarán ahí para llevar a cabo la acción de proveer, pero también serán siempre ante el desempeño de la empresa un desafío, ya que hay otras empresas, como lo acabamos de mencionar, que también demandan los servicios o los productos que los proveedores ofrecen, y por esa razón debe estudiarse también de manera especial este aspecto. En tercer lugar, tenemos los clientes y la capacidad de los clientes para poner a la empresa bajo presión es también un elemento que tiene que ser estudiado de manera muy oportuna, ya que la principal característica o el principal elemento que permite a una empresa pensar y obtener utilidades es precisamente la demanda del producto que ésta produce, y quienes demandan el producto son los clientes. Entonces, un estudio adecuado del cliente y el comportamiento de los mismos, así como la satisfacción de los mismos, nos permitirá que nuestra empresa sea una empresa que produzca con calidad, y esto genere satisfacción en nuestros clientes. Y en cuarto lugar, la empresa debe estudiar también, como una de las 5 fuerzas de Porter, los productos sustitutos. Estos son aquellos que están siempre presentes, listos para reemplazar los productos de la empresa. Es decir, si nosotros producimos, por ejemplo, una pasta de dientes y nosotros no estamos satisfaciendo la demanda en el mercado, de tal manera que cuando uno de los consumidores va al supermercado en busca de la pasta de dientes que nosotros producimos, y si esta no está en el estante, entonces la demanda sigue siendo la misma, pero tendrán que optar por un producto sustituto. ¿Y por qué no está en el estante? Probablemente porque no estamos produciendo en la cantidad suficiente, porque no estamos llegando adecuadamente a los clientes, o por otras razones. Eso debe ser estudiado también de tal manera que se pueda satisfacer adecuadamente. Y número 5, debe estudiarse la rivalidad de la industria, rivalidad entre los competidores existentes. El centro del diamante va a estar ocupado por unas cuantas empresas. ¿Cuáles? Aquellas que producen en mayor cantidad, aquellas que están alcanzando los más altos niveles de productividad, aquellas que están alcanzando los más altos
niveles de utilidad. Entonces son las que van a estar siempre en el centro del diamante o en la zona más importantes de la industria, y son las que verdaderamente se puede decir que compiten. Cuando una empresa está por debajo de los niveles productivos o los niveles de utilidad, se dice que debe salir de la industria o del mercado. Entonces todas las empresas deben considerar todos estos elementos de las 5 fuerzas de Porter para poder saber su nivel de competitividad y además para elegir las estrategias más adecuadas y así ser competitivas y sobrevivir en un mercado altamente competitivo. Las decisiones estratégicas a niveles de unidad de negocio corporativo es aquello que, como el profesor Michael Porter sugiere, tiene que ver con la formulación de estrategias. Para esto se requiere un análisis del atractivo de una industria y la posición de la compañía dentro de ella. Y ese análisis se convierte en la base para formular las estrategias genéricas. Y cuando hablamos de estrategias genéricas, podemos hablar, por ejemplo, de la estrategia de diversificación. Una vez realizado todo el análisis del que ya hablamos, ahora la empresa está lista para decidir cuáles son las estrategias que va a implementar en su desarrollo competitivo en el mercado. Y tenemos, por ejemplo, la estrategia de diversificación. La estrategia de diversificación es una estrategia que emplean las empresas para ampliar el mercado que pueden atender, ofreciendo nuevos productos. Permite incrementar el crecimiento de la empresa y reducir los riesgos. El objetivo de la diversificación es aprovechar nuevas oportunidades de negocio de manera que la empresa pueda tener la oportunidad de atender un nuevo mercado, el cual puede o no ser directamente competitivo. Es decir, una empresa que se ha estado dedicando únicamente a la producción y comercialización de un producto de la cual es especialista, llega el momento en que al tomar la decisión de convertirse o de optar por una estrategia de diversificación, significa que comenzará a meterse en otros mercados, a la producción de otro tipo de productos y así poder también diversificarse dentro de el mercado de servicios y de consumo. Las estrategias o las alianzas estratégicas son hoy en día una modalidad a la que recurren cada vez más empresas para compartir recursos y desarrollarlos. Y consiste en la unificación que llevan a cabo dos o más empresas, donde unas van a aportar quizá un proyecto, una idea, otras van a aportar los recursos o el aspecto financiero y el personal para lograr así objetivos conjuntos. La toma de decisiones dentro de las organizaciones o las empresas es otro de los elementos importantes dentro de la planeación. Y se considera la toma de decisiones como una tarea central en la planeación. La toma de decisiones es el núcleo de la planeación y se define como la selección de un curso de acción entre varias alternativas. No puede decirse que exista un plan a menos que se haya tomado una buena decisión. Bueno, tenemos también lo que se denominan las técnicas de planeación y control. Sabemos que el control es una de las fases
o la fase final del proceso administrativo, pero también hemos hablado ya de que el control y la planeación tienen una relación muy estrecha. Y ahora vamos a considerar algunas técnicas matemáticas, algorítmicas, esenciales para el desarrollo de una buena planeación. El uso de las técnicas consiste en que el gerente que las utilice tome las decisiones más adecuadas de acuerdo a la situación más específica del medio y de la organización donde se actúa. La gráfica de Gantt es una técnica para la planeación y el control que nos permite observar en función del tiempo el transcurso de las tareas que son necesarias o las acciones específicas necesarias para la realización de una actividad determinada. En la gráfica de Gantt se pueden establecer en barras horizontales de forma paralela todas aquellas tareas que nos permitirán el desarrollo de una actividad. En este ejemplo que tenemos aquí, vemos que la actividad 1, que abarca cierta cantidad de días, se representa con esta primera barra. Esta actividad va a tener una duración desde cierto día de febrero hasta cierto día de septiembre. Vemos que técnicamente abarca 1, 2, 3, 4, 5, 6, prácticamente 7 meses. Pero para la realización de toda esta actividad es necesario la realización de 3 diferentes tareas. En el gráfico de Gantt podemos establecer las diferentes tareas a realizar de manera individual, empezando por la tarea número 1, que tendrá una duración de X cantidad de días. El gráfico de Gantt también nos permite establecer la relación que las actividades tienen la una con la otra en el sentido de la forma en que estas se pueden llevar a cabo, ya sea de manera simultánea o de manera independiente, ya sea que una sea precedente de la otra. En el caso de la tarea 1 y 2, la 1 debe terminarse antes de que comience la 2, o dicho de otra manera, la 2 solo puede comenzar cuando la 1 haya terminado. Y en el caso de la tarea 3, esta puede tener su inicio a la mitad del transcurso de la tarea 2. Es decir, hay un momento de simultaneidad en la que esas dos tareas se pueden llevar a cabo. Y si podemos ver, el inicio de la 1 y el final de la 3 representan la duración de toda la actividad. Además de que el gráfico de Gantt nos permite monitorear en el día a día cómo estas actividades se han ido llevando a cabo en el transcurso del tiempo. A través del gráfico de Gantt podemos tener un control adecuado de todas las actividades y las tareas que comprenden las actividades para la empresa. Por acá tenemos, por ejemplo, actividades que no han iniciado aún, están marcadas de color rojo las que no han iniciado aún, pero ya están trazadas en el gráfico de Gantt y también podrán ser monitoreadas en el momento en que éstas inicien, para poder tener un mejor control del desarrollo de un proyecto en el transcurso del tiempo. Tenemos también, o se puede utilizar, lo que se conoce como red PERT o gráfico PERT. Por sus siglas en inglés, la red PERT es Program Evaluation and Review Techniques, o técnicas de revisión y evaluación de programas. ¿Qué es una red PERT? Bueno, la red PERT es una técnica que permite dirigir la programación de un proyecto y consiste en la representación gráfica de una red de tareas que cuando se colocan en una cadena permite alcanzar los objetivos de un proyecto. Cada uno de los círculos, o también llamados nodos, van a representar las tareas
que se necesita realizar para alcanzar una meta específica. Vamos a ver que hay una tarea marcada como número 1, una tarea 2, una tarea 3, una tarea 4, una tarea 5, una tarea 6, etcétera, hasta llegar a una tarea 12. En la red PERT se establecen todas estas tareas y posteriormente se hace un análisis de acuerdo a unas operaciones matemáticas para determinar a través de esta gráfica, determinar y poder dirigir la programación de un proyecto, colocando a través de esta cadena todas las actividades para llegar a el objetivo de un proyecto establecido. Bueno, para una mejor comprensión de lo que es la red PERT, recomiendo que puedan ir a YouTube. Aquí les dejo un link de lo que es un video en el cual se da una explicación muy sencilla y entendible de lo que es la red PERT. Les recomiendo que por favor ingresen para que puedan con mayor tiempo y de manera específica tener una explicación de lo que es la red PERT. Y también tenemos como una de las técnicas para la planeación y el control lo que se conoce como ruta crítica o técnica CPM, también por sus siglas en inglés. CPM es Critical Path Method o método de la ruta crítica. Tiene como base la red PERT que acabamos de explicar básicamente, pero en este caso se determina que la CPM es la secuencia de los elementos terminales de la red de proyectos con la mayor duración entre ellos, determinando el tiempo más corto posible en el que es posible completar el proyecto. La duración de la ruta crítica determina la duración del proyecto entero. En el caso de CPM, y a diferencia de la red PERT, aquí se implementa una serie de operaciones un poco más complejas, a diferencia de la red PERT, en las cuales se va determinando la máxima y la mínima duración de cada una de las tareas con la finalidad de establecer una línea de acciones a la cual se va a denominar la ruta crítica y que nos va a permitir determinar el tiempo más corto posible en el que es posible completar un proyecto y la duración de este que se remarca en este caso con las flechas negras, y lo cual va a determinar la duración del proyecto entero. También para la mejor comprensión de lo que es este método, les dejo un link en el cual ustedes podrán apreciar un video en YouTube y así tener una mejor comprensión de lo que es CPM. Muy bien, hasta aquí tenemos lo que es la planeación y todos aquellos elementos que la componen. Gracias por su atención. Muy bien, esto ha sido la unidad 4, la planeación. Como bien lo mencionamos al principio, es la fase más importante del proceso administrativo y por lo tanto es una fase muy amplia porque ninguna de las demás tendría sentido sin la planeación. Entonces por eso nos hemos tomado el tiempo para explicar a detalle diferentes aspectos dentro de la planeación, y aunque ha sido de una manera somera, sin embargo ustedes tienen a su alcance el libro de administración, que es la bibliografía de esta materia, y uno más que hemos añadido a la plataforma, en los cuales ustedes pueden seguir indagando los conceptos y también cuentan con algunos links que les remiten a YouTube para
revisar algunos videos que también nos ayuden a ilustrar y comprender mejor las ideas. En la plataforma estará la indicación de la tarea concerniente a esta unidad 4, la planeación. Bueno, esto ha sido todo en cuanto al contenido de la sesión 2, unidades 3 y 4. Esto ha sido todo, este es el contenido de la clase. Reitero mi disponibilidad para aclarar dudas como lo hemos venido haciendo. Tengan mucho ánimo, tengan mucho aliento, sigamos adelante, que ya estamos a la mitad de nuestra materia. Muchas gracias.